Licenciado, buenos días. Muy buenos días y muy buenos días al público de Río Verde que nos ve. Es tan amable que nos permite estar en su casa a través de estos comentarios que ojalá les sirvan. Pues como siempre nos encanta escucharle porque tiene conocimiento de lo que sucede y quisiera que me platique cuál es su análisis, su punto de vista de lo que está sucediendo esta semana. Hubo cambio de legislatura tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cómo quedaron la primera manifestación? Bueno, pues es muy interesante la política. Recordemos que hubo 50.143.000 y tantos votos de las urnas, que decimos son las personas interesadas en la política. Nos faltaron 30 millones más. Pero ahora la política no se la vamos a dejar a los diputados, ni a los senadores, ni al presidente de la República y su gabinete. Necesitamos estar pendientes todas las personas que los pusimos ahí con nuestro poder del sufragio para que nos cumplan los compromisos que nos hicieron en campaña. Y estar muy pendientes de que los legisladores cumplan con las obligaciones que le impone la ley de ser el fiel de la balanza en la política nacional. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues lo que va a suceder es que no hay ningún partido que tenga la mayoría absoluta en el Congreso. Los diputados del PRI, solo si tienen una alianza con el PANAL y con el Verde Ecologista, pueden alcanzar los 251 votos que les daría la mayoría. Simple. Simple, sí, definitivamente lo voy a decir. Entonces, para que haya reformas constitucionales, nos vamos a encontrar con que van a tener que recurrir a la política y más política. Y la política es hablar, es convencerse unos a otros que las ideas que cada quien postula son las mejores y que las propuestas nos lleven a que sean acuerdos consensuados entre todas las fuerzas políticas para que de ahí surjan los programas, surjan las modificaciones, surja la alimentación del Plan Nacional de Desarrollo, se transformen en políticas públicas y finalmente esto venga a beneficiar a la gente. La gente lo que necesita es que el gobierno le dé una respuesta a los problemas más graves que vive. ¿Cuáles son los problemas más graves que vive el país? La pobreza. Tenemos 50 y tantos millones de pobres en México y a esos son a los que tiene que encarrilarse la administración de Peña Nieto. Entonces, si estos señores nos van a cumplir las promesas que nos hicieron, nosotros debemos estar pendientes que los pasos que vayan dando estén encaminados a que ese objetivo se cumpla. Mire, la tercera semana del mes pasado de agosto hubo una convocatoria que lanzó María Elena Morera, que es una activista política a nivel nacional. Ella en campaña juntó a los a los 4 candidatos a la presidencia de la República en una cumbre de 350 organizaciones civiles. Esta tercera semana de agosto ya los convocó Peña Nieto para que platiquen sobre temas especializados. Y son puras organizaciones no gubernamentales, son la sociedad civil organizada la que ya está participando. ¿Qué es lo que quieren estas gentes? Bueno, lo que quieren estas gentes es muy sencillo, que se mejore la calidad de vida de los mexicanos, por un lado. Por otro lado, que se cumplan las promesas de campaña, que las acciones vayan encarriladas a que haya una reforma que beneficie a todos los mexicanos y que el Estado garantice la obligación más importante que tiene, que es la de seguridad para todas las personas. La seguridad física y la seguridad patrimonial. Entonces, si nosotros estamos atentos a esto, les vamos a ayudar a esas gentes. Y si nosotros nos conectamos con las organizaciones sociales, incluso a los que existen aquí en Río Verde, vamos a ser partícipes de que haya un plan nacional de gobierno en donde se cumpla todo lo que se dijo en la campaña. Mire, si analizamos lo de la campaña, vemos que no tocaron el tema de la pobreza, que es crucial, no tocaron el tema de seguridad, que es crucial. La única parte donde se tocó fue en San Luis Potosí y tuvo repercusiones nacionales porque si ustedes recuerdan, en San Luis Potosí se platicó de seguridad y entonces a nivel nacional le pegaron a la estrategia del presidente Calderón y ahí ocasionó que se abrieran averiguaciones para ex subsecretarios de la Sedena, para generales de retiro que estuvieron encargados de la seguridad y del ejército,
Y entonces eso nos da una idea de cómo existe una terquedad a nivel nacional por querer sacar adelante sin raspones una estrategia que finalmente no nos ha dado ninguna seguridad a México. Las cifras nacionales son que son 60.000 muertos en los 6 años de Calderón, pero las cifras de la ONU son 150 y tantos mil muertos. Entonces, ¿para qué nos vamos a los números? Nomás es una referencia. Vámonos a que tenemos que participar. Nosotros estamos en un estado en el que sacrificamos una parte de nuestros derechos, pero nos quedamos con otra parte importante de nuestros derechos. Entonces, somos copartícipes del gobierno. Nosotros señalamos a una persona para que fuera la que encabezara, pero nosotros debemos alimentarnos con nuestras inquietudes, con nuestras necesidades, con nuestras ambiciones, para que lleguemos finalmente... Ahí está, perdón. Ya. Para que lleguemos finalmente a tener resultados positivos que son los que queremos. Y les decía, ya Peña Nieto empezó a cumplir con la sociedad civil, ya se reunió la tercera semana de agosto y va caminando ese proyecto. ¿Cuál fue el compromiso que hoy dice? Que siempre va a estar en contacto con las organizaciones de la sociedad civil para escucharlas y para tomar en cuenta sus ideas y poderlas incorporar a lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es el otro compromiso que hizo? Nos da una seguridad para la gente que se dedica al periodismo, a la comunicación, en el sentido de que va a respetar la crítica constructiva, que convoca la crítica, que todas las gentes participen, porque eso le va a servir a él también para alimentar y reorientar el rumbo de su gobierno. Y por último, ¿cuál es el otro compromiso que asume? Bueno, asume el compromiso de ver la forma de cómo restar el número de víctimas en la seguridad nacional. Y la seguridad nacional, bueno, pues nosotros aquí en Río Verde no podemos quejarnos mucho. La administración municipal a través del director, señor Sandoval, capitán Genaro Sandoval. Pues nosotros vemos que la situación está bien y si platica uno con las gentes donde yo me reúno, que en una comidita aquí, que en una pachanita allá, que en una tertulia, las opiniones son buenas. Qué bueno que se está llevando una acción que no es más que retomar lo que dice la ley. Si hicieran, aquí hablan de la tolerancia cero, no es cierto, aquí no hay tolerancia cero. Aquí el señor todavía es tolerante, es consciente de los usos y costumbres que tenemos en la región. La tolerancia cero se inventó en Nueva York. Y en Nueva York era una situación que una gente no podía escupir en la calle, que una gente no podía atravesarse donde no fuera esquina, que una gente no podía reclamarle a otra gente airadamente porque hay reglas de cortesía. Aquí nos asustamos porque cierran los negocios de reunión social, entre comillas, bares, cantinas, billares. Después de la 1. Sí, a las 11 dice la ley, tiene una hora de tolerancia y el señor es consciente de la situación. Claro, las gentes que sufren las consecuencias de que sus muchachos andan en la calle echando una cervecita, o de que andan echando relajo a las horas de la noche y que les toca la mala suerte de encontrarse con la policía, pues se levantan y se los llevan. Pero no nos debe alarmar, los padres también tenemos responsabilidad y debemos estar al pendiente de lo que hacen nuestros hijos. Claro. Entonces, todo va, yo siento que si todos participamos en este gobierno federal, todos vamos a tener una respuesta. Además, como yo he comentado en otras ocasiones, hay tanto dinero en los programas sociales del gobierno que podemos, entre todos, sugerir alguna acción pública en donde todos participemos de esos programas de gobierno. Este año estamos hablando de 380 y tantos mil millones de pesos. El año pasado eran 360 y tantos y apenas se gastaron 40 y tantos mil millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Peña Nieto en ese aspecto? Peña Nieto en ese aspecto ya está buscando la forma de capacitar grupos de tal forma que las personas necesitadas de algún apoyo de los programas sociales puedan recurrir a gentes especializadas en trabajar esos programas, para que les lleguen a beneficiar y nos beneficien a todos. Si todos esos programas los baja la gente necesitada, es dinero que se va a gastar aquí, es dinero que va a rolar,
que nos va a modificar el entorno, que va a ser más activo el comercio, que está muy pues hombre, caído ahorita, ¿verdad? Entonces, yo la convocatoria que le doy a la gente es, señores, la política no acabó, la política sigue, todas las gentes tienen oportunidad de tener mejor educación, de tener mejores oportunidades de vida, de tener un salario digno, de tener un empleo, de tener un programa que nos cambie la forma de vivir. Entonces, todos necesitamos estar pendientes y necesitamos estar comprometidos a gastarnos esos 380 y tantos mil millones que hay en programas sociales. Pues sí, sin lugar a dudas, cada día la ciudadanía está más despierta, licenciado. La ciudadanía ya sabe reclamar y sabe cuáles son sus derechos. No mucho de las obligaciones, habré de decir, porque a veces cuando nos detienen porque no hemos pagado las placas, nos molestamos. Bueno, pues sí, si tengo para tener un vehículo, debo de tener para cumplir con una obligación. En fin, pero lo que me refiero es que la ciudadanía creo que sí va a jugar un papel sumamente importante en estos gobiernos que nos van a tocar con este cambio de poderes en el próximo 1 de octubre. Me queda claro que los ciudadanos hicieron su papel, ellos eligieron. Ahora sí que haya sido como haya sido, Peña Nieto es el presidente electo de este país. Lo que queda por el bien del país es acatar. ¿Cuál es su opinión respecto precisamente al adversario, a AMLO, la postura que ha asumido, que va desde, mire, que yo soy admiradora de él, de su política, pero pues fue de lo risible con aquella granja, ¿verdad?, que no lo podía ni creer, se le notaba que alguien no le avisó. Desde eso hasta marchar en una marcha fúnebre por la democracia de nuestro país. ¿Cuál es su punto de vista respecto a la postura que recién ha manifestado, llamando a una resistencia civil? Estamos jugando en democracia, y en democracia hay recursos. Ya cuando los recursos legales se agotan y no tienen los resultados que se esperaban, entonces los interesados tienen derecho a recurrir a otras instancias civiles. ¿Cuáles son esas instancias civiles? El respaldo de la sociedad. Pero nosotros no tenemos por qué alarmarnos. Ya vimos que Andrés Manuel López Obrador, bien que mal, cumple con las leyes. Hace 6 años pasó lo mismo. ¿Y qué nos dijo? Él le enseñó a la gente que hay que ser constantes y hay que buscar el triunfo de una idea. ¿Cuál es el triunfo de la idea que busca López Obrador? Una democracia, un cambio, como dice él, un cambio verdadero. Y vemos que no sembró en tierra árida. Él finalmente en el 2006 tuvo 12 millones y cacho de votos. Esta vez tuvo 15 millones y cacho de votos. Es decir, que logró convencer a más gente. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que las fuerzas políticas no hicieron bien sus cálculos. ¿Cuál era la solución a eso y cuál era lo ideal de acuerdo con las ideas que en estos días permeaban en los partidos de oposición de izquierda y de derecha? Querían que el PRI no llegara a la presidencia de la República. Pero ¿quiénes fueron los que permitieron el triunfo del PRI? Fueron ellos mismos. ¿Por qué? Porque sus intereses finalmente dijeron: yo me quedo con mis votos y la izquierda que se quede con sus votos. Se dividieron. Si hubiéramos juntado los votos de uno y de otro, tuviéramos 25 millones de votos. Entonces, ni la derecha tuvo la capacidad política para hacer una alianza, claro, ni la izquierda fue lo suficientemente política para aliarse a la derecha. Para lograrlo, sí, para lograr esa unión. Sí, y sobre todo que ellos lo que querían era que no llegara a la presidencia de la República. Bueno, ya estamos ahorita el PRI, nuevamente los PRInos. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que tiene que pasar necesariamente es lo que dejó de hacer el PAN. ¿Y qué dejó de hacer el PAN? El PAN no hizo las reformas constitucionales que permitieran la transición democrática. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ahora Perdón, ¿no las hizo o no las dejaron, no lo dejaron el PAN que las